Hola, hola, mis queridísimos adictos al romance y a las novelas turcas. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listísimos para sumergirnos juntos en un universo de amor, intriga, y por supuesto, mucho drama. Yo soy y les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy, como ya habrán leído en el título, vamos a embarcarnos en un viaje épico a través de las 10 series turcas románticas más imperdibles que, atención, estarán arrasando en el 2025. Sí, así como lo oyen, estamos adelantándonos al futuro para que estén preparados, con palomitas de maíz a la mano y los pañuelos listos, porque prepárense para amar, sufrir, suspirar y probablemente, gritarle a la pantalla con cada episodio. Si eres de los que no puede vivir sin una buena dosis de romance turco, te aseguro que este vídeo te va a encantar. No te quito más tiempo, pero antes, por favor, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos llenos de pasión y mucho amor turco. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje, como dirían por ahí. Primero que todo, es importante recalcar que esta lista está basada en las tendencias actuales, rumores de la industria, los actores y actrices más populares y, por supuesto, en mi propia intuición de fanática empedernida. He estado husmeando en foros de discusión, siguiendo cuentas de Instagram de productores y directores, e incluso he intentado descifrar algunos mensajes en turco que se escapan por las redes. Así que, aunque todavía no han sido confirmadas todas las fechas de estreno, yo les prometo que estas series tienen todo para conquistarnos en el próximo año. Este es mi análisis, mi predicción, y espero que juntos podamos vivir la emoción de descubrirlas cuando lleguen a nuestras pantallas. No son solo series, son experiencias que nos hacen reír, llorar, y conectar con personajes que se vuelven parte de nuestras vidas. Empecemos con nuestra primera joya, que promete un triángulo amoroso de esos que nos hacen sufrir pero que, al mismo tiempo, amamos. Se trata de Deflan en Exilalar o, traducido al español, Las lágrimas de Eflan. Esta serie nos transporta a un pequeño pueblo costero, un lugar que parece detenido en el tiempo, donde el mar es el protagonista y la vida fluye a un ritmo pausado. Imaginen las casas de colores, el aroma a sal y pescado fresco, el sonido de las olas al romper en la orilla. Es en este escenario idílico donde vive Eflan, una joven soñadora que trabaja en la pesca, una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por el trabajo duro, pero que en el fondo anhela algo más en su vida. Ella es el corazón de este pueblo, conocida por su sonrisa y su espíritu alegre, pero todo cambia radicalmente con la llegada de dos hermanos completamente distintos entre sí. Estos dos hombres, como el día y la noche, revolucionarán su mundo y pondrán su corazón en una encrucijada. Por un lado, tenemos a Demir, un chico de ciudad, guapo e inteligente, con una mirada penetrante que parece esconder mil secretos. Él es el típico hombre que sabe lo que quiere y que está acostumbrado a conseguirlo, pero su pasado oscuro lo atormenta, llevándolo a refugiarse en este tranquilo pueblo para intentar encontrar paz. Se rumorea que Demir esconde un gran secreto familiar que saldrá a la luz a lo largo de la trama, haciendo que su personaje sea aún más intrigante. Por otro lado, tenemos a Deniz, un joven amable y sencillo, con un gran corazón, que siempre ha estado enamorado de Eflan en secreto. Él es el vecino de toda la vida, el amigo leal, el chico que siempre ha estado ahí para ella, el que conoce sus sueños y sus miedos, el que la adora en silencio. Deniz representa la estabilidad, la seguridad, el amor puro y sincero. Imagínense el drama, la tensión, los conflictos internos de Eflan al tener que elegir entre el misterio y la pasión de Demir y la dulzura y la ternura de Deniz. Y no solo eso, sino también la tensión entre los dos hermanos, quienes tendrán que enfrentarse por el amor de la misma mujer. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estará cargado de intensidad, haciéndonos suspirar y sufrir a partes iguales. Ya me emociono solo de pensar en eso. Además, los paisajes de la costa turca le darán un toque mágico a cada escena, con esos atardeceres espectaculares que parecen sacados de un cuadro, haciendo que la historia sea aún más cautivadora. Se dice que la fotografía de esta serie será una obra de arte, así que ya podemos ir preparándonos para deleitar nuestros ojos. Continuamos nuestro recorrido con Yasakak Melodisi, o La melodía del amor prohibido. Esta serie nos presenta la historia de Elif, una joven que parece tenerlo todo, talento, belleza y una posición social privilegiada. Ella es una talentosísima pianista, una virtuosa que desde niña ha dedicado su vida a la música. El sonido del piano es su lenguaje, su forma de expresar sus emociones y su alma. Pero,
A pesar de su éxito, Elif se siente atrapada en una vida que no ha elegido, ya que está comprometida con un hombre de una familia poderosa, un matrimonio arreglado que la obliga a seguir las convenciones sociales y a renunciar a sus propios deseos. Este hombre, que por lo que se ha filtrado en las redes, es un empresario exitoso, pero frío y calculador, representa todo lo que Elif no quiere en su vida. Su corazón, sin embargo, late por el misterioso y bohemio saxofonista de un club de jazz, Can. Can es la personificación de la libertad, un espíritu libre que vive al margen de las normas sociales y que encuentra en la música su refugio. Sus melodías, llenas de pasión y melancolía, despiertan en Elif sentimientos que nunca antes había experimentado. La música, la pasión y los secretos de familia se mezclan en esta historia que nos hará preguntarnos, ¿el amor verdadero podrá romper las cadenas del deber y las convenciones sociales? ¿Será Elif capaz de renunciar a su vida de lujo y seguridad por la pasión y la libertad que le ofrece Can? Prepárense para una banda sonora espectacular, con melodías de piano y saxofón que nos harán vibrar, y para unos personajes muy bien construidos que los harán dudar sobre a quién apoyar. Yo, por mi parte, ya estoy dividida entre el prometido correcto, que representa la estabilidad y la seguridad, y el saxofonista rebelde, que simboliza la pasión y la libertad. Esta serie promete hacernos reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre las decisiones que debemos tomar en la vida. Además, se rumorea que los escenarios de Estambul serán increíbles, especialmente los clubes de jazz, que estarán llenos de misterio y romanticismo. Nuestra siguiente parada es con Güneşin Kalbi, o El corazón del sol. Esta serie es un poquito más hacia lo épico, con una trama que nos traslada a una época más antigua, donde las costumbres y las tradiciones tenían un papel fundamental en la sociedad. Imaginen castillos imponentes, paisajes montañosos, vestimentas de otra época, el sonido de los caballos al galope. En este contexto histórico, conocemos a Aisé, una joven noble, una mujer de gran belleza y coraje, que es prometida a un poderoso guerrero, Emir, como parte de una alianza política entre sus familias. Emir es un hombre de gran reputación, un líder nato, un guerrero valiente, pero su corazón está endurecido por las guerras y las batallas. Sin embargo, el destino le tiene preparada una historia diferente a Aisé cuando se cruza con un humilde campesino, Mehmet, un hombre de espíritu libre y una gran conexión con la naturaleza. Mehmet es todo lo contrario a Emir, un hombre sencillo que vive en armonía con la tierra, un hombre que cree en la justicia y la libertad. El encuentro entre Aisé y Mehmet es un choque de mundos, pero también el inicio de una historia de amor que desafiará las normas sociales y las expectativas de sus familias. Aquí vamos a tener amor, batallas, conspiraciones, intrigas palaciegas y muchos momentos emotivos que les aseguro que les sacarán una lagrimita. Además, la fotografía promete ser impresionante, con paisajes que los transportarán a otra época, con el uso de planos amplios que nos mostrarán la grandiosidad de la naturaleza y los contrastes entre la vida en el campo y la vida en los castillos. Esta serie nos hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la libertad, en un contexto histórico lleno de aventura y emoción. Los vestuarios y la ambientación serán fundamentales para transportarnos a este mundo mágico. Ahora, vamos a algo un poco más moderno con Aknik y Yuzuo, las dos caras del amor. Esta serie nos cuenta la historia de dos gemelos idénticos, Ali y Beli, quienes después de años separados, se reencuentran por un inesperado giro del destino. La trama comienza con un evento que cambia sus vidas para siempre, un encuentro casual que los lleva a descubrir la existencia del otro. La separación de los gemelos, según los rumores, fue provocada por un secreto familiar que saldrá a la luz a medida que avance la trama. Ali y Beli, aunque idénticos en apariencia, son muy diferentes en personalidad. Ali es un hombre tranquilo y reservado, un empresario exitoso que lleva una vida organizada y planificada. Beli, en cambio, es un espíritu libre, un artista bohemio que vive el día a día sin preocuparse por el futuro. Lo que complica aún más la situación es que ambos terminan enamorándose de la misma mujer, Zeynep, una joven inteligente y carismática, que se siente atraída por la personalidad de ambos hermanos. La trama se complica por las diferencias de personalidad entre los gemelos y los secretos que guardan, dando lugar a situaciones divertidas, confusas y, por supuesto, muy dramáticas. Prepárense para confundirse a veces, para amar a uno y odiar al otro, y para descubrir los matices del amor en todas sus formas. La serie jugará con la dualidad de los personajes, con la idea de que todos tenemos dos caras, una que mostramos al mundo y otra que escondemos en nuestro interior. Los conflictos internos de los gemelos, la lucha por el amor de Zeynep y los secretos que se revelarán a lo largo de la trama harán que esta serie sea muy adictiva.
Se rumorea que los actores que interpretarán a los gemelos son muy talentosos y que lograrán diferenciarlos a pesar de su parecido físico. Continuamos con Kadero Yunlar o Juegos del Destino, una serie que nos habla del poder del destino y las segundas oportunidades. La historia se centra en Leila, una mujer que ha perdido la memoria tras un accidente y que empieza a vivir una nueva vida al lado de un misterioso hombre, Kerem, quien parece conocerla más de lo que ella misma recuerda. Kerem es un hombre enigmático, que la rescata tras el accidente y que la cuida con ternura y dedicación. Leila se siente atraída por la misteriosa personalidad de Kerem, pero su pasado la persigue, y poco a poco, los recuerdos comienzan a regresar, poniendo su presente y su futuro en jaque. A medida que los recuerdos de Leila vuelven a su memoria, se desvelan secretos de su pasado que cambian por completo su percepción de la vida y su relación con Kerem. Esta serie es perfecta para quienes aman el misterio, el romance y los giros inesperados. No se la pueden perder, porque cada episodio tendrá un nuevo descubrimiento, una nueva revelación que nos mantendrá pegados a la pantalla. La química entre los protagonistas será fundamental para hacer que la trama sea aún más emocionante y conmovedora. Los paisajes de la serie, se rumorea, tendrán un toque misterioso y melancólico, que complementará la trama de la historia. Ahora vamos a una serie que promete ser una montaña rusa de emociones, Ruzgan FSLTS o El susurro del viento. Aquí conoceremos a Nazl, una joven que decide dejar atrás su vida cómoda en la ciudad para cumplir el sueño de su abuelo, instalarse en un viñedo. Nazl es una mujer independiente y decidida, que se enfrenta a los retos de la vida con valentía y optimismo. Su llegada al viñedo, un lugar tranquilo y lleno de encanto, marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Allí conoce a un apuesto enólogo, Barkn, un hombre apasionado por su trabajo y con una gran conexión con la naturaleza. Barkn es un hombre reservado y misterioso, con un pasado que lo atormenta, pero su encuentro con Nazl despierta en él sentimientos que nunca antes había experimentado. La conexión entre Nazl y Barkn es inmediata, pero su relación se verá obstaculizada por viejas rencillas familiares y los secretos que oculta la tierra que ambos aman. La serie explorará los conflictos familiares, las rivalidades entre los dueños de los viñedos y los secretos que se esconden en las profundidades de la tierra. Prepárense para enamorarse del campo turco, los viñedos, los atardeceres mágicos y, por supuesto, de la química entre los protagonistas. La serie estará llena de momentos románticos, pero también de tensión y drama. Los paisajes serán un personaje más de la historia, con la belleza de los viñedos como telón de fondo de la trama. La siguiente en nuestra lista es Rayayerim Pesinde o Tras la pista de los sueños. Esta serie nos presenta la historia de un grupo de jóvenes artistas que luchan por alcanzar sus sueños en una Estambul llena de contrastes. La serie nos mostrará la vida de estos jóvenes, sus desafíos, sus éxitos, sus fracasos y las dificultades que tienen que superar para conseguir sus objetivos. Entre ellos, se encuentra una talentosa escritora, Duru, una mujer sensible y apasionada, que se enamora de un carismático músico, Aras, un hombre de gran talento y carisma, pero sus mundos parecen irreconciliables. Duru lucha por alcanzar su sueño de convertirse en una escritora reconocida, mientras que Aras sueña con triunfar en el mundo de la música. Sus caminos se cruzan y se enamoran, pero sus diferencias de personalidad y sus ambiciones pondrán a prueba su relación. Aquí veremos pasión, ambición, amistad, traición y, por supuesto, mucho romance entre las calles de Estambul. La ciudad será un personaje más de la serie, con sus barrios bohemios, sus calles llenas de vida, sus monumentos históricos y sus contrastes sociales. La música jugará un papel fundamental en la trama, con canciones que nos harán vibrar y con un sonido que nos transportará a las calles de Estambul. Ideal para los que les gusta el arte, las historias de superación y los romances urbanos. Nuestra penúltima joya es Slarn Golgesi o La sombra de los secretos. Esta serie tiene una trama más oscura, con un romance que surge entre una abogada exitosa, Asl, una mujer inteligente y decidida, y un hombre misterioso, Ferit, que tiene un pasado turbulento y un presente lleno de secretos. Asl es una abogada de renombre, que dedica su vida a la justicia y la defensa de los derechos de los demás. Ferit es un hombre enigmático, con un pasado oscuro, que busca redención. Su encuentro es un choque de mundos, pero también el inicio de una historia de amor que estará marcada por la intriga y el misterio. Juntos, deberán enfrentar una red de intrigas y mentiras que pondrán a prueba su amor y su lealtad. Esta serie jugará con el misterio y el thriller, con giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla. Si les gustan los thrillers románticos, esta es su serie,
ya que la tensión entre los protagonistas, la intriga de los secretos y los giros inesperados harán que la trama sea muy adictiva. Los escenarios serán oscuros y misteriosos, con una ambientación que reflejará la atmósfera de la historia. Y, por último, pero no menos importante, tenemos Kalplerin Yang no, el incendio de los corazones. Esta serie nos narra la historia de una joven huérfana, Zumra, una mujer de gran belleza y bondad, que hereda la fortuna de una poderosa familia y se ve obligada a casarse con el heredero, Yaman, un hombre frío y distante, pero detrás de su máscara de indiferencia, se esconde un corazón herido. Yaman es un hombre de negocios exitoso, pero su vida está marcada por la tragedia y el dolor. Su matrimonio con Zumra es un matrimonio arreglado, sin amor, pero a medida que conviven, la indiferencia inicial se transforma en una profunda atracción. Obviamente, ya se imaginarán cómo termina esto, de la indiferencia al amor, con muchos obstáculos en el camino. Un clásico que nunca falla y que, sin duda, nos hará suspirar. La historia explorará el tema del amor verdadero, las segundas oportunidades y la posibilidad de encontrar la felicidad incluso en las situaciones más difíciles. Los conflictos familiares, los secretos de la familia y las intrigas palaciegas serán ingredientes fundamentales de esta serie. Los escenarios serán lujosos y ostentosos, reflejando el poder y la riqueza de la familia de Yaman. Bueno, mis queridos románticos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las 10 series turcas románticas más imperdibles de 2025. Como han visto, el próximo año viene cargado de emociones, historias apasionantes y personajes que nos robarán el corazón. Hemos viajado por pueblos costeros, ciudades vibrantes, viñedos y hasta épocas pasadas, siempre acompañados de amores prohibidos, triángulos amorosos, secretos y muchas, pero muchas lágrimas. Espero que esta lista los haya emocionado tanto como a mí y que estén tan ansiosos como yo por el estreno de estas maravillosas historias. Recuerden que este es solo un pequeño avance de lo que nos espera y que, seguramente, nos encontraremos hablando mucho más sobre estas series en el futuro. He intentado darles el mayor número de detalles posible, pero recuerden que la información que manejamos en este momento es limitada, así que debemos estar atentos a las novedades y a los avances que irán surgiendo a medida que se acerquen las fechas de estreno. Ahora, me gustaría pedirles un favor muy especial. Por favor, déjenme en los comentarios cuál de estas series les ha llamado más la atención y por qué. ¿Con cuál de los triángulos amorosos están sufriendo desde ya? ¿Hay algún actor o actriz que estén deseando ver? ¿Hay algún género que prefieran? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Además, si conocen alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista, compártanla con nosotros. Siempre estoy abierta a descubrir nuevas historias y nuevas producciones. Y, por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos adictos a las novelas turcas y, por favor, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que me ayudan con este pequeño gesto a seguir creando contenido para ustedes. Ya saben que su apoyo es mi mayor motivación. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Esto me ayuda a mejorar y a crear contenido que realmente les guste. Así que, con esto me despido, pero no sin antes decirles que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una excelente semana y que el amor turco los acompañe. ¡Hasta la próxima!